aquí no en calidad de experto, sino de una persona que tiene la suerte, la enorme suerte de haber ayudado a muchas compañías a entrar en este mundillo de los temas digitales, de las redes sociales, de eso que en su momento se llamó Web 2.0. Somos una empresa que ayuda, como os digo, a grandes empresas. No soy ningún gran conocedor de vuestro entorno y en ese sentido la charla, ahora lo veréis, está muy orientada a intentar sensibilizar el uso de las redes sociales en un contexto como el vuestro, que me parece extraordinariamente apasionante. Mis objetivos con esta charla, ayudaros a entender por qué considero que estar en el ámbito de las redes sociales es extraordinariamente útil para vosotros como profesionales en el ámbito de la salud. En segundo lugar, daros 3 pinceladas sobre cuáles son las principales redes sociales en las que puede que tenga sentido que estéis, por qué en esas redes sociales y no en otras, y en caso de que os interese, ver cuáles son los elementos clave relacionados con de qué tipo de cosas se hablan en esas redes para saber si son las redes que os pueden llegar a interesar y, en última instancia, que es una parte que yo creo que es relevante para vosotros y que también lo es para nosotros, y ahora me pongo el gorro de los pacientes, es intentar entender ese freno o esa barrera que a veces puede surgir en el ámbito de las redes sociales relacionado con el concepto de la privacidad, la protección de los datos, la relación médico-paciente en un entorno, seguro que todos estáis prácticamente presentes en diferentes redes sociales, en el que cada vez hay más transparencia, más información y donde, como sabéis, los problemas de crisis reputacional en muchas ocasiones son el elemento que hace que en la mayoría de las veces las personas, las compañías o los colectivos que podrían estar en este espacio de redes sociales se lo piensen más de una vez porque consideran que el riesgo no merece la pena y que el retorno, el famoso ROI de estar presente en estos espacios, a veces no es tan evidente. Vamos allá, me encantaría que cualquier cosa la preguntarais o que fuerais compartiendo cosas, porque estoy convencido de que todos estáis en estos espacios y tenéis cosas que compartir y que decir. Voy a molestar a José Luis con lo de ir hacia adelante por el tema de la presentación. Creo que luego podréis acceder a estos materiales. Por mi formación y por mi deformación, yo he sido experto en temas de gestión del conocimiento y profesor de economía muchos años. La presentación va a estar llena de referencias, de informes, de documentación, de datos que creo que pueden ser muy interesantes para vosotros, que no voy a tratar ahora aquí en profundidad, pero que sí que os animo a que le echéis un vistazo y a que, en caso de que tengáis alguna duda relacionados con esos ámbitos, a través de nuestro espacio en Twitter, precisamente, que es @socialnautas, podáis poneros en contacto con nosotros e intentar entender más cosas o profundizar. Este párrafo, que yo no podría definir mejor, sale de un libro que precisamente se titula Ética y redes sociales, manual de estilo para médicos y estudiantes de medicina, que saca adelante vuestro colegio, el Colegio General de Médicos, ¿no? La medicina evoluciona y con ella evolucionamos los médicos y los profesionales sanitarios. Yo creo que a veces lo de una imagen vale más que 1000 palabras. Esto empieza a ser realidad, empezamos a encontrarnos con un montón de devices que permiten a los profesionales del ámbito de la salud conectar y contactar en tiempo real, muchas veces y mucho mejor, con los pacientes con los que estáis trabajando. Y esa interacción salta más allá de la consulta y las nuevas tecnologías lo que os están permitiendo es precisamente estar más cerca de los pacientes. Ese es el contexto en el que me gustaría que entendiéramos todos, que entendierais, seguro que ya lo entendéis, que profundizarais en comprender la utilidad de estar presente en estos espacios sociales para profesionales como vosotros y en ver cómo ir dando esos primeros pequeños y sencillos pasos. ¿Podemos...? Esta es la pregunta inicial. ¿Por qué las redes sociales son interesantes para los profesionales de la salud? Bueno, sobre todo Patricia dio antes datos muy atractivos de informes que nos ayudan a entender por qué esto es relevante. Yo os voy a dar 4 o 5 datos estadísticos que no quiero que resulten complicados, por favor, pero que al final, y tenéis los enlaces a todos esos estudios, yo creo que os puede ayudar. Más del 40% de los consumidores
del público en general considera que todo lo que tiene que ver con la información que encuentra en redes sociales tiene algo que ver con la forma en la que interactúa, la forma en la que entiende la salud en términos globales. Es casi la mitad de la gente utiliza las redes sociales para informarse de forma directa en temas relacionados con la salud. El impacto de ese concepto de los millennials, de la gente más joven. Como podéis ver, la gente entre 18 y 24 años es casi 2 veces más propicia a estar presente en el ámbito de las redes sociales para captar información relacionada con temas que afectan directamente a su salud. El 90% de esas personas, de hecho, dijeron que confían, fijaos qué palabra tan importante, la confianza en una relación médico-paciente, que confían en la información relacionada con la salud que encuentran en los entornos sociales, que encuentran en los entornos digitales, porque el proceso de confianza que generan las redes sociales se incrementa de forma sustancial y de forma específica para personas que están en esos rangos de edad, que son ya vuestros pacientes y que seguirán siendo cada vez más vuestros pacientes, de manera que ese porcentaje seguirá subiendo. 3 datos más antes de que pasemos a algo que no está tan relacionado con estadísticas. Pasamos, por favor. Lo veíamos antes y me ha encantado alguna de las aplicaciones que nos enseñabas con pantallazos. Ya no es solamente los teléfonos móviles, probablemente los famosos relojes inteligentes, los smartwatch, van a ser el éxito de estas Navidades. Me da la sensación de que casi la mitad de los que estamos en esta sala estamos pensando en que nos regalen o regalar algún cacharrillo de esos, si es que no los llevamos ya, que al final lo que hacen es ayudarnos a medir cosas como la salud, ayudarnos a medir cosas como temas vinculados con hábitos saludables, con comida saludable, práctica de ejercicio físico, etc. Y una cosa muy relevante que puede parecer increíble, seguramente era increíble hace no tantos años, el 30% de personas adultas, el 30%, 3 de cada 10, están dispuestos a compartir información relacionada con su salud en las redes sociales. Parece mentira, pero ciertamente eso es así. Yo, no sé si se aprecia, yo tengo psoriasis, además en un grado amplio en algunas partes de mi cuerpo. Entrar en cosas como en foros y en espacios de redes de pacientes vinculadas con la psoriasis y con una afección que es poco conocida y que no se entiende muchas veces bien en el ámbito global de la sociedad, para mí fue algo muy interesante, no solo porque me encontraba con gente que compartía mis síntomas y mis problemas, sino sobre todo porque me ayudó a superar la primera barrera, la barrera inicial de incomprensión de qué es lo que estaba sucediendo en una patología, además, que, como sabéis, que es de carácter crónico y que no tiene, bueno, pues una cura específica, sino que todos estamos mirando hacia adelante para saber si los avances en medicina, en el campo de la genética, puede que sean precisamente los que den respuesta a ese tipo de elementos. 3 de cada 10 personas están dispuestas a compartir información personal, además muy sensible, relacionadas con sus casos clínicos, porque entienden que eso aporta valor en un espacio colectivo y de forma indirecta termina aportándote valor a ti, ¿no? Antes nos hablaba Gema de juegos y de colectivos, ¿no? Trabajar en equipo muchas veces significa eso. Primero das para después recibir. En el caso de los entornos digitales funciona muy bien, también lo decía Patricia, dad cosas, aportad contenido de valor. Cuando uno empieza a dar, termina recibiendo cosas atractivas. Por favor, una más. Pero no solo por esas estadísticas, sino por cosas como estas. Esto fue un primer experimento de Google, muy restringido a Estados Unidos, quizás alguno lo conocíais. En el 2014 lo estuvieron desarrollando durante una temporada como test, como laboratorio. Google hace mucho estas cosas. Fijaos, una persona entra en Google y coloca en el buscador, oye, me duele la rodilla, o me molesta la cabeza, y de forma inmediata, cuando tecleas knee pain, en ese test que desarrolló Google, sale directamente una ventana en la que te dice, oye, entendemos que en función, basándonos en los parámetros de tu búsqueda, entendemos que estás interesado en conocer si hay opciones para superar o para curar un dolor de rodilla, para afrontar un dolor de rodilla. ¿Te gustaría hablar
chatear en tiempo real con un doctor ahora mismo, este tipo de test nos están abriendo los ojos a una realidad que no es ciencia ficción, sino hacia algo hacia lo que nos estamos encaminando de una forma cada vez más rápida. Búsquedas y en tiempo real la posibilidad de conectar con un colectivo o con un especialista de forma específica para dar un paso más allá. Basándose en los parámetros de tu búsqueda, Google te pone directamente en contacto con un doctor. Por favor. Bueno, seguro que conocéis esta comunidad, la de pacientes como yo, Patients Like Me. Quizás lo más relevante son las cifras, probablemente es la comunidad de pacientes más grande a nivel internacional, 350.000 médicos, más de 2.500 afecciones analizadas, más de 60 estudios de alto nivel de research publicados dentro de la red y 28 millones de entradas relacionadas con datos y con información en un espacio en el que, y quizás esta es la mejor metáfora de lo que yo os puedo contar relacionado con cómo está evolucionando el ámbito digital, los pacientes, las comunidades y los espacios de conversación y de comunicación alrededor de las necesidades que tiene el campo de la salud es aprende de los otros, con los otros incluso, conecta con gente como tú y mide track your health, que cada vez es un elemento más relevante. Vive mejor, vivamos mejor juntos. Ese concepto de hacemos cosas juntos, compartimos en espacios donde la conexión, la posibilidad de compartir, de hacer cosas junto a otras personas cada vez es más relevante. Y la siguiente es bueno, una empresa que es Babylon. Como estas cada vez hay más. Empresas como Babylon que lo que hacen es poner en conexión directa equipos médicos con personas que tienen necesidades. La posibilidad de empezar a tratar o a interactuar, porque el proceso de... vosotros sois expertos en este ámbito. El proceso de interacción con un paciente, la vida, en el ámbito del marketing y de la comunicación, que es de donde yo vengo, se habla del customer journey, del viaje junto con el consumidor, pero también hay un viaje con los pacientes con los que vosotros interactuáis, con los que podéis conectar en ese viaje, en un estadillo muy inicial, en una fase muy primaria del viaje y acompañarles en todo ese proceso. Pues precisamente este tipo de compañías lo que están haciendo es acercar el momento de conexión de un paciente o de una persona que tiene una necesidad vinculada con el campo de la salud con doctores especializados, con una comunidad de doctores especializados que se siente por parte del paciente más próxima, más cercana y en ese sentido mucho más transparente a la hora de poder empezar a interactuar en ese terreno. Muy bien, pero no es que lo diga yo, que no soy ningún experto en el ámbito de la salud, vosotros sí lo sois. Esta frase, extraída de otro estudio, todos os los recomiendo encarecidamente, por favor, si tenéis oportunidad, echadles un vistazo. Domingo Marzal, responsable del área de cardiología del Hospital de Mérida, decía en un estudio maravilloso de aplicaciones profesionales de LinkedIn en medicina, que está a vuestra disposición, un profesional de cualquier empresa, y la medicina no deja de serlo, no puede plantear su proyección profesional en la actualidad sin una estrategia de comunicación digital adecuada, sin tener presencia en las redes sociales. Lo dice un experto en el ámbito de la cardiología, una de las personas que ha auspiciado algunos de los estudios vinculados con redes sociales más interesantes en el ámbito de la Sociedad Española de Cardiología. Vale, eso lo dice Domingo Marzal, responsable del área de cardiología del Hospital de Mérida. Una más, vamos a hablar de identidad digital. ¿Quién eres? Fijaos, he borrado el texto. Aquí está Domingo Marzal, responsable del área de cardiología del Hospital de Mérida. Eso es lo que salía en el estudio que yo he tenido la posibilidad de descargar. Pero Domingo es más cosas. Os pasa a vosotros, nos pasa a todos. Y es aquí donde me gustaría que empezáramos a ver cómo ir profundizando precisamente en esos espacios digitales. Una más, José Luis. Domingo Marzal está presente en LinkedIn. ¿Cuántos de vosotros estáis en LinkedIn? En una red social con un enfoque más profesional. Estupendo. Vale, esto es lo que yo vi al hacer la búsqueda en Google de Domingo Marzal Martín,
sin estar en LinkedIn, logado, sin haber entrado. Esta es la información. Ya sé algo más de Domingo. Sabía que estaba en el hospital de Mérida, pero ahora sé que estuvo en el complejo hospitalario de Mérida, en el Universitario Infanta Cristina de Badajoz. De repente sé que se formó en una escuela de negocios, que ha estado en Georgetown University, que hay una persona que le ha recomendado. Eso es lo que yo veo cuando al teclear en Google su nombre, cojo uno de los primeros resultados. Probablemente el primer resultado que encontréis es el de LinkedIn, porque LinkedIn posiciona extraordinariamente bien arriba. Doy un paso más allá. Yo, que sí soy usuario de LinkedIn, también, como la mayoría de vosotros, entro, me logo, accedo a la red y voy un paso más allá. Y si voy un paso más allá y entro en la red, como ya soy usuario de LinkedIn y al ser usuario de esa red social puedo acceder a un nivel de información más amplio que el que veo en una primera pantalla, empiezo a ver cosas mucho más interesantes. Empiezo a ver información relacionada con Domingo, cuánta gente le sigue, la posibilidad de acceder quizás a su información de contacto y empiezo a ver también cómo puedo llegar a contactar con Domingo a través de mi propia red de conocidos o de contactos dentro de la red social. La información que está aportando esta red social sobre quién es Domingo, sobre qué es lo que puede hacer Domingo por mí, cómo puedo conectar con Domingo, qué podemos hacer juntos, qué tipo de conexiones podemos extraer, es tremenda. Seguimos avanzando, pero es que puedo ver todo lo relacionado con su experiencia, si hay gente que le ha recomendado en la labor en cada uno de los puestos en los que ha estado trabajando, si además de su trabajo en el hospital está vinculado a algunos otros proyectos o algunos otros contextos donde puede que esté haciendo cosas que a mí me interesan como paciente o como colega a la hora de intentar conectar con él y empezar a hacer cosas. La red me sugiere incluso gente similar a Domingo o personas que probablemente se parezcan a Domingo desde el punto de vista del perfil, porque cuando han buscado al Domingo también se han buscado este otro tipo de perfiles dentro de la búsqueda. Una más, podemos ver proyectos específicos en los que Domingo está trabajando. Por ejemplo, este que os decía de la Sociedad Española de Cardiología, otro libro, que es el de CardioTweet, aplicaciones profesionales de Twitter en el ámbito de la cardiología y de forma extensiva a cualquier otra rama dentro de la medicina. Sé que Domingo habla inglés y que habla español y, si le doy la última, yo creo que ya es... Puedo ver cuáles son las habilidades que tiene Domingo en función de su perfil. No solo que sabe de healthcare o de hospitales o de research clínico, sino que ha habido personas de su entorno, a las que puedo acceder también, que han recomendado específicamente a Domingo en estos ámbitos y que consideran que efectivamente este profesional tiene conocimiento en todos estos elementos de los que estamos hablando. Fijaos que partíamos de un cartel pequeñito, Domingo, cardiología, un hospital, y accediendo a un espacio como LinkedIn, que no deja de ser una red social de conexión más vinculada al ámbito profesional, podemos empezar a encontrar un montón de información relacionada con él. Yo creo que queda una más, porque además de las recomendaciones, y es un elemento muy interesante en el ámbito de LinkedIn, para los que no lo conozcáis, os recomiendo que lo veáis, Domingo, dentro de LinkedIn, dentro de este espacio, sigue grupos, es decir, sigue ecosistemas en los que se están hablando, en los que se está hablando, en los que se está conversando, en los que se está compartiendo información interesante, contenido útil, relacionados con distintos ámbitos, desde Health 2.0, temas de programas y unidades, cardiología hoy, es decir, hay una serie de grupos que sigue Domingo y que, si vosotros estáis interesados en esos aspectos, pueden resultar una sugerencia útil, extraordinariamente útil e interesante, para que vosotros mismos deis el paso y podáis empezar a hacer ese seguimiento. Pero no solo está en LinkedIn, claro, está en otros espacios, en otras redes sociales, como por ejemplo en Twitter. Tiene una cuenta en Twitter, en un espacio, seguro que todos lo conocéis, en el que de lo que va esto fundamentalmente es
de compartir pequeños mensajes. Ese concepto de microblogging, antes nos hablaba Patricia de blogs, de espacios más amplios donde puedes, donde puedes compartir un contenido más extenso y tener un discurso más desarrollado. En este caso son pequeñas píldoras de contenido, de conocimiento, que nos sirven para compartir cosas que pueden ser propias o para contar, para retuitear, como se suele decir, para compartir con otras personas de la red otro tipo de información relacionada con esos temas que Domingo está comentando. Además de estar en Twitter, Domingo también está en Facebook, otra red social, antes hablabais precisamente también de Facebook, en la que puede tener sentido que vosotros estéis. Esta tiene un carácter más personal. Luego me detendré unos minutos precisamente en ver en una infografía el cariz de cada una de las redes a la hora de que vosotros podáis tener de un solo vistazo una idea de en cuáles podría tener sentido estar, por qué y qué es lo que suele ocurrir en ese tipo de espacios, en ese tipo de redes. Vale, ¿por dónde empiezo, no? Si eso es así, si estar es tan relevante, si merece la pena, si de repente estar en una red como LinkedIn te puede aportar tanta información y también tanta visibilidad, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues una más, por favor. Como dice Enrique Dans en el prólogo de ese libro al que antes hacía referencia, de CardioTweet y el de aplicaciones del uso de Twitter en el campo de la medicina, como si algunos habéis visto esta película que a mí me gusta mucho de Matrix, al final hablamos de cosas que nadie puede contarte, ¿no? Has de vivir por ti mismo. Y aquí engancho con algo que han dicho tanto Gemma como Patricia muy bien y que a mí me gusta mucho y que quiero recalcar. Has de hacerlo por ti mismo, pero has de pasártelo bien. Te tiene que divertir, dedícale el tiempo que te haga feliz, ¿no? Era otra de las frases que nos regalaba antes Patricia. Ni más ni menos, id poco a poco, sentíos cómodos dando los primeros pasos. Yo empecé en esto hace muchos años, utilizo las redes sociales de una forma específica, otras personas la utilizan de una forma completamente distinta a como la uso yo. Dad los primeros pasos si os sentís cómodos, y aunque a veces parece que uno puede sentirse incómodo, merece la pena aprender de esos errores y empezar a dar pasos para empezar a tener los primeros aciertos. Así es que, bueno, ¿por dónde empiezo? Vamos a ver si en esta maraña, ¿no? Este concepto de hacia dónde voy, tenemos miles de logos de distintas redes sociales, la sensación de que estás perdiéndote algo si no estás en todos los sitios, y al final el otro día veía un gráfico muy atractivo que era una circunferencia, en este tipo de gráficos de circunferencias, que estaba partida por la mitad. En la parte de arriba ponía tiempo que dedicas al día a gestionar tus redes sociales y las relaciones con tus amigos, y la segunda parte de la circunferencia era tiempo que dedicas al día para descansar de tu gestión en las redes sociales y en las conexiones con tus amigos. Se está empezando a convertir casi en algo que puede llegar a superarnos si no somos capaces de hacerlo de forma inteligente. ¿Qué es hacerlo de forma inteligente? Yo no tengo la receta mágica. Si alguien la tiene, será estupendo que la comparta con nosotros, pero en la siguiente diapo os doy 3 pinceladas. Entendedlo en ese contexto, sobre algunas de las redes sociales más relevantes. Las conocéis todas o casi todas, seguramente. Es posible que algunos de vosotros, seguramente no todos, pero algunos de vosotros sí que estéis con perfiles en todas esas redes sociales, es posible, pero en cualquier caso son algunas de las más relevantes. No están todas las que son, pero sí son todas las que están aquí, son algunas de las más importantes. La famosa Facebook, ¿no? Hace poco nos encontrábamos con Mark Zuckerberg presentando en sociedad precisamente a su bebé, a su retoño. ¿De qué va? 4 pinceladas. Va de amigos. Facebook es un espacio para conectar con amigos, para conectar con conocidos, para conectar con personas, para compartir contenidos, para compartir fotos, vídeos, estados de ánimo, páginas. Es un espacio interesante, pero tiene ese toque personal, tiene un toque personal clarísimo, clarísimo, ¿eh? Y además, probablemente uno de los elementos más claros de eso es el hecho de que tú puedes gestionar la privacidad de tu espacio y decidir quién ve
la información que tú estás compartiendo. No lo suele hacer mucho la gente porque no conoce bien cómo funciona esa parte de la privacidad, pero muchas personas solo están visibles para los amigos realmente, o para amigos de sus amigos en algunos casos. YouTube, probablemente la red social, y al principio la gente no la consideraba red social, pero puede llegar a considerarse como un espacio social en este entorno claramente, probablemente es el espacio que más va a crecer en los próximos años. Está creciendo ya de una manera absolutamente desafortunada. Si algo es YouTube, además de vídeos, lo cual es evidente, es probablemente el mayor espacio de divulgación que existe ahora mismo. Y eso para un colectivo como vosotros, que trabaja en un entorno en el que la divulgación y el enfoque didáctico es tan relevante, el aprender haciendo, el poder de la imagen, el poder de, fíjate en esta pequeña píldora de contenido, cómo se hace esto o aquello, o cuáles son los efectos de esto o aquello, puede ser realmente muy atractivo. Lo digo aquí, es lo más parecido a tener tu propio canal de televisión. Nosotros trabajamos con empresas a nivel internacional, muchas del IBEX 35, y la mayoría de ellos tienen su propio canal de YouTube para compartir ciertas cosas. A algunos les va mejor, a otros les va peor. Twitter, yo es la red a la que sin duda os invitaría a que, si no estáis, os asoméis. Creéis una cuenta y empezáis a compartir contenido o, como mínimo... o como mínimo a esto que yo os digo. Yo cuando empecé en Twitter, empecé lento. Utilizaba Twitter para asomarme, para ver de qué se estaba hablando, para escuchar, sobre todo para escuchar. Creo que primero escuchas y luego das el paso a compartir y a dialogar, pero la parte de escucha es realmente potente. Os cuento, además, lo que me ocurre a mí con Twitter. Yo era un usuario extraordinariamente activo de Google y de las búsquedas avanzadas de Google. Hace 3 años que no busco en Google, ya no busco en Google. La información la busco en Twitter, y no solo la busco, que también, sino que me va llegando. Me llega el tipo de información que yo quiero, porque he sido capaz de ir construyendo el grafo social, las conexiones que traen a mi cuenta el tipo de información relacionada con los temas que a mí me atraen de una forma absolutamente directa. Y sobre todo he detectado algunas personas muy específicas que para mí son oro a la hora de acercarme a determinadas temáticas, porque me ofrecen la información de una manera inmediata, con una capacidad de curar el contenido, de sintetizarlo, de trabajarlo, de elaborarlo, que probablemente yo no tengo. Ahí tenéis una gran oportunidad de acercaros a personas, pacientes, colectivos que os puedan llegar a interesar, colegas, precisamente desarrollando una labor de curación de contenidos, de síntesis de información, que probablemente vosotros estáis haciendo de una manera informal, y que, si tuvierais la capacidad de compartir en estos espacios, os darían realmente un gran nivel de visibilidad. LinkedIn, lo hemos visto en el caso de Domingo. LinkedIn es quién eres. ¿Quién eres? ¿Qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son tus aptitudes? ¿Qué destacarías de ti? ¿Qué has estudiado? ¿Dónde has trabajado? ¿Cuál es tu bio desde el punto de vista profesional? La posibilidad de trabajar ahí vuestra red de contactos y de dar a conocer vuestras aptitudes, no solo a través de vuestra bio, sino del tipo de contenido que compartís y de en qué grupos estáis presentes aportando esa información, es uno de los elementos de conexión en el mundo profesional más potentes. Si esto iba de amigos, esto va de profesionales, esto va de algo más serio en ese sentido, y tiene precisamente un enfoque completamente distinto, aunque el contenido, igual que ocurría en el caso de Twitter, es el elemento central, junto con vuestra etiqueta de la bio personal. Algunas algo menos conocidas, pero que seguro que os suenan y en las que seguramente muchos de vosotros estáis: Pinterest, Google+ e Instagram. Pinterest, si yo tuviera que definirlo con una palabra, diría es un escaparate. Este concepto de pin it, de muéstralo, de enseña una imagen, de compártelo, es una red social muy visual, realmente sencilla, muy usable, por eso ha crecido tanto, igual que ocurre con el caso de Instagram, y lo que
se detecta es que tiene la capacidad de generar mucho tráfico hacia otros espacios de creación de contenido más amplios, como los blogs que nos comentaba precisamente antes Patricia. Va de compartir y va de organizar, porque va de mucha información. Si no la conocéis, echadle un vistazo. Google Plus cada vez tiene un enfoque más comercial. Es esta red que, como está detrás la G gigantesca de Google, pues sigue teniendo un nivel de potencia tremendo, ¿no? Se la ha dado por muerta en muchas ocasiones, ya veremos si Google decide matarla de verdad en alguna ocasión o seguir trabajando con ella. Aunque tiene una cosa que a mí me parece extraordinariamente interesante, que es el concepto de los círculos, que está muy vinculado con la idea de grafo social que existe en Twitter, de saber en qué círculos de interés te mueves y cómo conectas con las distintas personas. Y por último, Instagram, que si YouTube era vídeos, pues Instagram claramente es fotos. Es una red en la que cuantos más hashtags, esto de la almohadilla, utilicéis, muchísimo mejor, y sobre todo es extraordinariamente activa. Tiene el mayor nivel de interacción de todas las redes que yo os he comentado ahora. Por alguna razón, probablemente porque está muy vinculado a la imagen, la generación de contenidos y de comentarios alrededor de ese momento de compartir una imagen se ha convertido en algo absolutamente viral. Aquí hay mucha más gente joven que en otras redes como las que están precisamente en este espacio, LinkedIn, Twitter, incluso Facebook ya empieza a ser de gente más mayor, eso dicen al menos los más jóvenes del lugar, y sin embargo este tipo de redes cada vez está más llena de gente joven que está interactuando a niveles realmente espectaculares en esos espacios. Avanzamos. Hay mucha información contenida en la presentación y no me gustaría dejar pasar esta parte, ¿no? Que a veces es una de las que más dificultad genera, no solo en vuestro entorno, ¿eh? Os aseguro que, por ejemplo, de vuestro entorno lo más cerca que he estado es trabajar con alguna gran multinacional farmacéutica y con empresas del ramo de seguros de salud, las más grandes de este país. Esta parte de reputación les preocupa extraordinariamente. Entiendo que a vosotros también os puede preocupar. ¿Qué es lo que os puedo contar sobre esta parte de confidencialidad, privacidad y reputación? Pues lo siguiente, no lo digo yo, sino que aparece en este manual de estilo del Colegio Oficial de Médicos. Es magnífico, ha sido diseñado y creado por profesionales del ámbito de la salud y por eso es tan bueno, porque precisamente está confeccionado desde la experiencia de las personas que tenéis relación permanente con los pacientes y con los temas de salud que están al otro lado y con la sensibilidad que eso implica. Es un libro técnico en algunas partes, o un manual técnico en algunas partes, porque está muy vinculado con códigos deontológicos, diferentes leyes, diferentes procesos legales que en los que vosotros estáis incorporados permanentemente, pero tiene un decálogo de estos del keep it simple, ¿no? Que me gustan a mí, vamos a hacerlo sencillo, que me parece que es un magnífico resumen de cómo enfrentarse a eso. Es un manual lleno de ejemplos de cosas que se pueden hacer y cosas que no se deben hacer relacionados con qué tipo de información compartimos, qué tipo de fotografías podemos subir, cómo vamos a mantener la privacidad de nuestros pacientes, pero a la vez sin perder la posibilidad de darle uso a las redes sociales para extender el conocimiento sobre diferentes patologías, que es algo que evidentemente puede ayudar a que todos comprendáis mucho mejor el acceso a toda esa información. Respetar la confidencialidad y el secreto médico, evitar el consejo médico directo a pacientes virtuales, esto es algo en lo que se insiste mucho y que a mí me parece extraordinariamente relevante, probablemente es uno de los elementos más difíciles. La tendencia a responder de forma muy rápida, muy visceral, inmediata en el ámbito de las redes sociales es algo que no podemos evitar porque somos seres relacionales y nos gusta interactuar de forma directa. Y es muy fácil sentir la tentación de responder inmediatamente algo a alguien que te está pidiendo un consejo, pero que puede pasar más allá del ámbito del consejo y terminar convirtiéndose en un espacio complejo en el que la información compartida puede ser especialmente sensible. Mantener una imagen virtual profesional y adecuada, evitar que el uso de dispositivos tecnológicos desvíe la atención de lo que estáis haciendo dentro de la consulta, igual que es
seguramente muy molesto para vosotros estar transmitiendo a un paciente una información relevante y notar cómo está más pendiente de su dispositivo móvil que de las cosas que en ese momento le estáis contando. Esta parte de actitud responsable sobre la información que compartís en redes sociales me parece especialmente relevante, está muy relacionada precisamente con no contestar a preguntas directas vinculadas con consultas en el ámbito de las redes sociales. Por supuesto, la interacción con compañeros, esto es extrapolable a cualquier otro ámbito, y esta otra parte de realizar un buen uso de la publicidad y el branding médico. Esto me suena un poco más con el tipo de trabajos que hemos realizado, porque ahí sí que hay una zona difícil, sensible de entender cuando estás intentando hacer marketing o publicidad o cuando realmente estás dando un servicio, un soporte de valor añadido para las personas que están al otro lado. Por supuesto que todos podemos y debemos hacer publicidad o marketing en el ámbito de las redes sociales si nos parece que eso debe formar parte de nuestra estrategia, pero separar bien qué es marketing y en qué momento estamos interactuando en otro ámbito más sensible, más personal cuando nos relacionamos con los pacientes es algo que deberíamos tener en cuenta. Voy terminando ya. En la siguiente diapo lo que quería compartir con vosotros es un caso muy interesante, el de un hospital que es el San Juan de Dios, el Sant Joan de Déu, el materno-infantil de la Universidad de Barcelona. Si veis la siguiente diapo, que es espectacular, esta es la página del hospital en la que hace referencia a cuál es su presencia en el ámbito digital. Están presentes en un montón de redes sociales, pero no solo es que estén presentes en esas redes sociales, sino que en cada una de las redes sociales tienen un montón de microproyectos relacionados con el hospital donde están compartiendo información, interactuando con los pacientes, tocando a los distintos colectivos de médicos profesionales de la salud, stakeholders de su entorno con los que están interactuando en el día a día. Están en un montón de ámbitos y, como veis, en esos ámbitos, sobre todo en las grandes redes sociales como Facebook y Twitter, tienen un montón de microproyectos abiertos que podéis ver cómo están funcionando y cómo están trabajando. Una más. Razones por las que los responsables de ese hospital y todo el conjunto de médicos, de profesionales sanitarios que pusieron en marcha este proyecto decidieron estar tan presentes en las redes sociales, porque detrás de todas esas redes sociales del hospital hay personas, hay profesionales sanitarios individuales que son los que están dando la imagen del hospital y su propia imagen hacia el exterior, hacia los pacientes y hacia el resto de stakeholders. Impulsar un nuevo modelo de prestación asistencial donde el paciente fuera más corresponsable de su salud. Decía antes Patricia lo de pacientes informados, también lo decía la doctora Ricciarelli, pacientes más informados, que tienen acceso a más y mejor información y que se enfrentan a nosotros con un perfil completamente distinto. Obtener feedback. Muchas veces escuchar lo que nos está diciendo el paciente es uno de los puntos más relevantes. Incrementar el valor de la marca. Claro que no pasa nada por intentar trabajar en la reputación de marca del hospital y empezar a diferenciarte del resto de la competencia en un entorno en el que estar en redes sociales y ofrecer ese altavoz y ese micrófono a tus stakeholders y a tus pacientes te puede diferenciar respecto a los demás. Fijaos qué interesante, esto se enmarca dentro de un proyecto de H2O, de Hospital Líquido, que lo que pretendía era romper las paredes del hospital, ese sitio que parece a veces frío, triste, monótono, porque vamos enfermos, romperla, salir fuera, acercarnos a nuestros pacientes y a sus familias. Y precisamente en ese informe, desarrollado por parte de las personas del equipo que pusieron en marcha el proyecto de Hospital Líquido y de presencia en redes sociales, en la siguiente diapositiva tenemos la que para mí es la más relevante de todas las que os presento, la de lecciones aprendidas. Esta gente ha estado años haciendo este proyecto y después de años, esto es lo que dicen. En todos momentos de cambio aparecen dudas. ¿Qué va a pasar? ¿Esto va a salir bien? ¿No va a salir bien? Al principio cuesta mucho tomar las primeras decisiones. Te ves ante un océano, recordad el mar de símbolos y de diferentes redes sociales, dar ese paso, dar ese salto. Además está la parte de protección de datos. ¿Cómo lo hago? ¿De dónde saco tiempo? ¿Qué tiempo de calidad le estoy ofreciendo a eso? Con la experiencia, este informe es de hace algo más de un año, ahora ya llevan funcionando más, pero ya en un año y medio, con la experiencia de ese año y medio,
confirman que no sucedió nada que no estuviera ya sucediendo, lo cual ya es un paso significativo. No hemos roto nada, hemos dado unos cuantos pasos en el ámbito de las redes sociales y en el hospital no ha pasado nada que no estuviera ocurriendo ya. Así es que de momento no resta, lo cual ya es un aliciente positivo. Pero es que además lo que sí que pueden es decir que las redes sociales han impactado muy positivamente en procesos clave del hospital, como la atención al cliente, como la difusión y la comunicación de todo lo que el hospital está haciendo, de todos los microproyectos que el hospital está desarrollando en las distintas secciones y, sobre todo, como continuidad de los cuidados. Hay un montón de foros y de espacios sociales del hospital donde los pacientes siguen notando la cercanía y la presencia del equipo médico que ha estado detrás de ellos durante los procesos en los que han estado interactuando en tiempo real y de forma presencial en el hospital, siguen sintiendo la cercanía y la presencia de ese equipo médico, ayudándoles a dar continuidad a los cuidados y a entender cuáles son los hábitos o los procesos sobre los que deberían seguir trabajando. Los dos enlaces a esos informes que os decía antes, el de aplicaciones profesionales de LinkedIn en medicina y el de CardioTweet, que es realmente interesante y que ha ido generando un montón de congresos relacionados con la Sociedad Española de Cardiología y un montón de procesos de compartición de información muy atractivos. La siguiente es un enlace en el que os dejo desde hace muy poquito y es realmente muy bueno porque la mayoría de los datos han sido puestos en este blog, en esta entrada, por gente de vuestro ámbito, del ámbito médico, con los 37 informes más impactantes. Hay de todo, informes internacionales, informes a nivel micro en España, para que podáis entender todo el impacto del entorno digital y de ese concepto de salud en vuestro mundo y en vuestro mercado. Y, por último, pues animaros a que deis ese pequeño gran paso, ese pequeño gran salto que representa estar presente en alguna de esas redes sociales a las que antes me he referido. Puede parecer complicado, pero realmente creo que merece la pena y espero haber aportado un poco de luz a la hora de que deis ese paso y toméis la decisión de, si no estabais, empezar a estar, y si ya estabais, seguir creciendo dentro del ámbito de las redes sociales. Ha sido un placer.